En esta temporada navideña y de fin de año, muchas familias se reúnen alrededor de la mesa para celebrar con alegría y regocijo la Navidad o el fin de año viejo. Hay intercambio de regalos, expresan buenos deseos en el nuevo año, otros dan gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante los 365 días. Y en la mayoría de mesas no falta un buen vino para degustar la variedad de platos de la gastronomía propia de cada país o región. Recientemente leí en Publi Hoy, revista mensual número 98, un artículo sobre el vino y sus variedades. Y surgió el interrogante, ¿cómo saber qué vino debe acompañar cada plato? Es importante reconocer los sabores de cada platillo y diferenciar los ácidos, los amargos, los dulces o salados. Y de acuerdo a ello se buscará el vino que conviene o combine con cada sabor o que lo complemente por contraste o por afinidad. Entonces, ¿quiere decir que el maridaje de vinos es cuestión de gustos? Claro, un vino con suficiente personalidad proporciona placer por sí mismo. La clave está en descubrir cómo puede combinarse con los platos preferidos. Es muy interesante en verdad saber combinar el sabor de nuestros platos con el vino correcto. Esto hará que se conjuguen los sabores en una explosión de riqueza culinaria para el paladar. Pero lo que llamó más mi atención fue la regla que dicta que nunca se debe servir un vino con mayor cuerpo antes que uno ligero o de menos calidad, pues se corre el riesgo de que resulte insípido el paladar de nuestros invitados. Esto me recuerda a una boda celebrada hace más de 2000 años en la región de Caná de Galilea, relato que encontramos en el Evangelio según Juan en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. A este evento fueron invitados Jesús, sus discípulos y su madre. Y durante la celebración, que solía durar varios días, se presentó un problema. El vino se terminó. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El relato manifiesta el problema social dentro de la celebración de la boda y aún faltaba tiempo para concluir el festejo. La madre de Jesús informa a su hijo sobre el problema que estaba latente y con una simple frase expone la situación, no tienen vino. ¿Lo hizo segura de que Jesús haría el milagro? Por supuesto, pues nadie mejor que ella sabía con certeza que Jesús podía hacerlo. Le indicó la necesidad y dejó el resto en sus manos. Y en el versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Cuál era la finalidad de esas tinajas? Contenían agua destinada para los rituales de purificación legal de los judíos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la ley. Estos rituales incluían el lavamiento de manos. Además, Juan hace referencia a la capacidad de las 6 tinajas para preparar al lector sobre el milagro que Jesús iba a llevar a cabo. En el versículo 7 Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Se estaba preparando la magnitud del milagro que Jesús llevaría a cabo, sin lugar a dudas. Luego en el versículo 8 se lee, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Si prestamos atención, Juan va disponiendo al lector en todo momento para dirigirlo no hacia la señal que se producía, sino hacia el autor de ella. Lo que aquí importa es saber en quién depositar la fe. El Hijo de Dios, bajo el aspecto de un hombre, con poder para actuar sobre la naturaleza y transformar la situación, puesto que es el autor de la creación, como lo declara Juan 1:3. Y cuando el maestresala probó el agua, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El milagro se había producido y ahora el maestresala, o encargado de la fiesta, sin duda estaba sorprendido de que momentos antes el vino escaseaba y ahora frente a él estaba un vino de calidad. El problema se había solucionado. Había ya abundante cantidad de vino, por tanto, el maestresala llamó al esposo para conversar con él sobre la situación que se había producido. Le recuerda al novio lo que debía ser parte de una costumbre de entonces, la cual consiste en poner el vino de primera calidad al principio del banquete o fiesta,
puesto que el paladar de los comensales estaba en condiciones de distinguir selectivamente los sabores y la calidad del vino. Ahora llego al punto medular y pregunto, ¿cuál fue el propósito de esta señal? La Escritura dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Por lo tanto, la fe hacia Jesús es el principio de estas señales. Las señales y milagros le acreditan como hijo de Dios. También la señal manifiesta su gloria. Mientras el maestresala solo aprecia un vino mejor que el que antes se había servido, en cambio los discípulos ven en ello la gloria de Jesús. Esta señal revela no solo la omnipotencia de Jesús, sino también su atención a los problemas del ser humano. Jesús en Mateo 11:28 dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo ahora y siempre está presente para toda persona. Que clame a Él, que le busque. Solo debes poner tu confianza y fe y Él obrará en tu vida. Por lo tanto, Cristo es el ingrediente perfecto que da sabor a la vida. Bendiciones.